Buenos días. En nombre de la Asociación de Pensionados de EPM, APEP, agradecemos su participación en este evento tan importante en esta época de declaración de renta, en el cual vamos a presentar declaración de renta para no contadores, a cargo del doctor Sneider Roldán Bravo. El doctor Sneider es abogado y contador público, magíster en tributación y derecho tributario, especialista en legislación tributaria y en normas internacionales de la información financiera, con diplomados en normas internacionales de auditoría. Es un profesional altamente calificado en materia contable y tributaria, con más de 15 años de experiencia. Se desempeñó como senior de la división Tax and Legal de Deloitte Asesores y Consulting Limitada, donde acompañó a empresas como Continental Gold Limited, sucursal Colombia, Avon, Grupo CEF Sofasa, Rotoplas, Grupo de Inversiones de Suramericana, Grupo Argos, entre otras muchas empresas. Entonces, a continuación, el doctor Sneider nos va a comentar sobre este tema tan importante en estos momentos. Bienvenido, doctor Sneider. Muchísimas gracias, don Iván. Muy buenos días para todos. Espero que el día de hoy vayamos a tener un gran acompañamiento frente a entender, digamos, como algunos aspectos básicos de lo que tiene que ver con la declaración de renta a personas naturales, especialmente en los puntos en donde, digamos, que las generalidades y los aspectos básicos, digamos, de la presentación, pues propiamente es responsabilidad del contribuyente. Es responsabilidad de cada uno de nosotros los que presentamos nuestra obligación tributaria ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Inclusive, de inicio podemos decir que la declaración de renta es una declaración privada, lo que quiere decir es que cada uno de nosotros estamos obviamente, digamos, sometidos a presentar nuestra información de manera autónoma. Por supuesto, no quiere decir que acá a partir de este momento ustedes vayan a despedir a su contador, vayan a despedir a su tributarista o a las personas que los asesoran, pero es, digamos, un acercamiento a entender qué es lo que hace el contador, qué es lo que está proporcionando allí. Insisto acá en que lo más importante es entender de que la responsabilidad está a cargo del contribuyente. Si ocurre algún hecho fiscalizador, si ocurre algún hecho sancionable, quien responde es usted como contribuyente y no su contador y no su asesor tributario. Pero por supuesto hay que buscar las maneras de que eso tenga una forma práctica, conforme a la norma, que estemos adecuados con lo que precisamente estamos mostrando. Entonces, el día de hoy, la idea es que podamos entender, entonces, como les decíamos, principales generalidades y cambios que se han tenido con la presentación de la declaración de renta correspondiente al año 2025, presentable en el año 2026. Recordemos que es año vencido. Las tres cédulas. Acá no es la cédula de ciudadanía, acá son unas cédulas tributarias que por supuesto vamos a entender y vamos a explicar de manera general y vamos a hacer unas particularidades puntuales y vamos a llegar también al formulario 210. Insisto en que la idea es entender qué estamos presentando, dónde se ubican las cifras, en dónde es que está mi patrimonio, dónde es que está desarrollado los ingresos, en dónde se muestran los pasivos, en dónde se muestran esas llamadas rentas exentas, deducciones, que vamos a ver también a continuación. Listo. Decía don Iván, nosotros pertenecemos a la compañía Stratop, una firma de asesores, contadores, auditores, revisores fiscales, que presta servicios específicamente y nuestro goodwill pues está relacionado con la parte tributaria. Entonces, pues, la presentación y todo está pues, relacionado con nuestra firma. Acá tenemos nuestra página de internet, pues por si desean también consultarla y por supuesto también ahí colocamos temas de actualidad, noticias, algunos tipsitos importantes pues para que también lo tengan en cuenta. ¿Listo? Principalmente como con esto. Dale, Juan. Entonces, principalmente, hoy vamos a entender si estoy obligado o no estoy obligado a declarar. Es una pregunta común. ¿Estoy obligado a declarar? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo qué concepto? ¿Y en qué momento dejo de ser obligado a declarar?
En muchas ocasiones la realidad está en que siempre sentimos algo de temor, revelar nuestra información personal, principalmente ante una entidad que es fiscalizadora, que es sancionable, que es fuerte, que es leonina en algunos aspectos de sus fiscalizaciones, de sus auditorías y demás. Entonces uno siempre tiene, digamos, como ese pequeño temor. Pero lo primero que tenemos que entender en esta charla va a ser si estoy obligado o no estoy obligado a declarar. ¿Listo? ¿Qué cambio en la normatividad? Históricamente, nuestra parte, digamos, tributaria y el ordenamiento fiscal en materia siempre de buscar beneficios para poder organizar el presupuesto público, de alguna manera hemos tenido un promedio de cada 2 años una reforma tributaria. Desde el gobierno Duque hacia adelante hemos tenido alrededor de 10 reformas tributarias. Y sin embargo, acá ocurre algo importante, y es que todas están destinadas, o estas últimas han estado destinadas a que, de alguna manera, la persona natural sea quien esté a cargo del gasto de impuesto real, porque se ha tornado, digamos, de alguna forma, a que las empresas tengan más, digamos, beneficios económicos, beneficios tributarios, obras de impuestos, entre otras cosas, y nosotros como personas naturales más limitados, más topes, menos posibilidades de tomar deducciones, menos posibilidades de tomar rentas exentas, entre otros. Entonces, vamos a explicarles qué cambió en esta oportunidad de declaración de renta. Pues porque esto, digamos que sale con la ley 2277 del año 2023. Cédula general, acá, digamos, es donde está la mayor parte de lo que se explica en una declaración de renta. Vamos a ver, digamos, puntualmente algunos temas de su depuración, de cuáles son sus límites, de cómo hacer un paso a paso, porque cada uno de nosotros, de pronto, al tener la calidad de pensionados, pues también podemos prestar una asesoría, también podemos tener un salario fijo en alguna entidad, podemos tener, digamos, algunos temas de comisiones, entre otras cositas, que se pueden ingresar pues en la cédula general. Pensiones y dividendos. La cédula de pensiones y la cédula de dividendos, entre comillas, es la más fácil de realizar, porque digamos que las aplicaciones de los límites y las aplicaciones, digamos, de los posibles descuentos, pues específicamente en la parte de pensiones, pues prácticamente que estamos exentos en su gran mayoría. A excepción de don Iván, que tiene una pensión de más de 49 millones de pesos y ya esos de hacia arriba tienen que pagar. Muy bien. Y vamos a ver pues algunos aspectos del formulario 210. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? Vamos con todo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con lo más importante. Pregunta básica. ¿Quién está obligado a declarar en Colombia? Y lo primero que tengo que decirles es que cuando uno está haciendo la validación de si es declarante de renta o no, debe situarse en cada año. ¿Cómo así? Yo puedo ser declarante de renta en el año 2024 y no ser declarante de renta en el año 2025. Primer tabú, primer mito, obligado a declarar una sola vez, no quiere decir que va a declarar de por vida. Siempre y cuando se cumplan las condiciones es que yo voy a hacer la declaración de renta o estoy obligado a presentar la declaración de renta. Antes de decir, digamos, que cuáles son las bases para entender esto, también hay unas personas que pueden declarar voluntariamente. Es decir, si yo no cumplo con ninguna de estas condiciones, yo puedo determinar también voluntariamente que puedo declarar. Pero el gobierno nacional y por supuesto la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le dice a usted, ¿usted quiere declarar? Qué bueno, excelente, pero si declaras debes hacerlo bien. Si no, te sanciono como un obligado, si no te puedo cobrar intereses como un obligado, porque simplemente me estás dando material para yo poderte revisar. ¿Y bajo qué circunstancias uno puede decir que va a declarar voluntariamente? Vamos a explicar todo eso. Resulta que, por ejemplo, usted puede llegar a tener saldos a favor de periodos anteriores. Volvamos al ejemplo del año 2024. Si yo en el año 2024, digamos, vendí una casa, vendí un vehículo y me practicaron una retención en la fuente, por el año en el que tuve pues ese movimiento, declaré, pero ya no tuve más ingresos.
Entonces ya no tengo, y ya tampoco tendré el patrimonio. Entonces ya no tendría la necesidad de declarar. Pero me quedó una retención en la fuente y es bastante cuantiosa. Entonces yo mejor la voy a guardar y voy a asumir una declaración voluntaria arrastrando o imputando ese saldo a favor en la próxima declaración. Entonces esa es una de las condiciones importantísimas para poder uno determinar. ¿Por qué es importante esto? Porque si usted no lo declara, lo pierde. Uno de los temas importantes es eso. Si usted no lo declara, lo pierde. Ahora, solicite el saldo a favor entonces de la declaración en la que usted quería hacer, digamos, el momento de la gestión, de cuando ocurrió pues, realmente pues, el hecho generador, digamos, de ese saldo a favor. Pero resulta que 2026, estamos estacionados 2024, saldo a favor, 2025 no soy declarante, y en el 2026 me apareció otro ingreso. Me llegó una herencia, me llegó una ganancia ocasional, me gané el chance, como se lo gané estos días Juan José. Entonces, si me gano el chance, el impuesto lo tengo que pagar completo, porque no tenía la posibilidad de disminuir o de traer el impuesto de alguna manera, pues porque ya no tuve la declaración del año 2025. Si se me pasa el tiempo y yo decido, tomo digamos, la determinación de realizar nuevamente la declaración que me quedó faltando para poder imputar el saldo a favor, estaré ya sometido a sanciones. ¿Sanciones de qué? De extemporaneidad. Pero yo no estoy obligado, pero recuerde que usted si es voluntario debe asumir la norma actual frente al tema, digamos, de su declaración. ¿Listo? Entonces, declarantes voluntarios, por supuesto. Segundo tema importante, residencia fiscal. Sí, señor. Muchas gracias. Yo tengo mi inquietud hablando sobre mi saldo a favor. Sí, señor. Por ejemplo, uno tiene un saldo a favor un año, pero no, pues no hice el pago del impuesto porque no salí como en esa norma de pagar cualquier cantidad de plata. Okay. Bueno, entonces, ese año, yo tengo, por ejemplo, 1 millón a favor por decir una cifra. Sí. Este año, el otro año, a mí me sale una cuota para yo pagar de impuestos. Sí. Esa cuota se puede descontar de los 2 millones anteriores. Sí, siempre y cuando usted lo declare, ¿cierto? O sea, que usted lo arrastre o lo impute en la próxima declaración. Porque la liquidación privada, que lo vamos a ver cuando toquemos el formulario 210 así someramente, vamos a entender de que hay una parte que dice impuesto neto de renta, que es el impuesto que usted realmente le está pagando al Estado. Hay otra sección que dice retenciones en la fuente. Hay otra sección que dice anticipos de año anterior y anticipos de año siguiente. Y otra partecita que dice saldos a favor anteriores. Al final de eso va a llegar una liquidación privada, donde le va a dar a pagar o un nuevo saldo a favor. ¿Sí? Entonces ahí es donde por supuesto se detrae y se puede... El saldo a favor que llega, el contador debe saber que debe arrastrar ese saldo. Ninguno no lo sabe. Muy bien, y realmente eso es uno de los temas más importantes que uno le debe calificar al contador, si le pidió la declaración del año anterior. Porque es que le tienen que solicitar la declaración del año anterior, o por lo menos pues, el contador ingresar a su página de la DIAN y descargarla. Tienen que tenerla, tienen que tenerla, sí, o sea, si no es primera vez, por supuesto, que declara, tienen que tener sí o sí la declaración del año anterior, porque hay información básica y necesaria para poder presentar la declaración actual. Listo, entonces uno de los temas, por ejemplo, es eso, el saldo a favor, claro. Sí, porque es que uno pues, los temas, pues, yo no sabía que lo acaba de cortar. Entonces yo creo que el contador debe dar, yo por ejemplo en saldo, en este momento tengo un saldo a favor como de 4 millones de pesos, que lo digo arrastrando año a año, que un saldo a favor de 500, de 300, de 1 millón, eso como que va sumando. Sí, claro. Va sumando. Entonces, por ejemplo, el año pasado, yo el saldo me salió más adelante, más bastante que el anterior. Okay. O sea que este año, si tengo un saldo a favor, me debe sumar sobre esa cantidad que tenía ahí. Correcto. Así es. Y si me toca pagar algún impuesto, me lo pueden descontar de ese saldo que tengo acá. Así es. Ahí. El contador se encarga de hacer ese descuento.
O sea que yo no pagaría, no sacaría plata, sino que ahí me la descontaría. Exactamente. Ajá. Ese es, digamos, una estrategia de optimización tributaria y de flujo de caja, por supuesto. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a entender primero, obviamente, lo que tiene que ver con el concepto de residencia fiscal. Residencia fiscal es distinto a nacionalidad, por supuesto, ¿cierto? Entonces, residencia fiscal es determinar en dónde fiscalmente yo tengo que presentar mis obligaciones tributarias. El artículo 10 del Estatuto Tributario hace, digamos, referencia a algunas condiciones puntuales que debe tener el posible contribuyente o el posible residente fiscal para poderse entender como ese concepto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que si yo soy un residente colombiano, o sea, que vivo en Colombia, debo tener mínimo 183 días continuos o discontinuos dentro del país para entender de que soy residente fiscal. Y el no colombiano también. ¿Qué pasa con el colombiano? Tiene otras condiciones que debemos también tener en cuenta. Entonces, partamos de algo. El no nacional, la persona que no tiene, que es extranjero, que no tiene, pues, por supuesto, nacionalidad colombiana, si viene a Colombia y se queda más de 183 días, insisto, continuos o discontinuos durante el lapso, pues, de los 365 días, se convierte en residente fiscal. Y ya les voy a explicar eso qué se traduce. El colombiano puede pasar de que, pues, por ejemplo, sus hijos o ustedes mismos, pues, ya no vivan o residan en el país. No solamente basta con los 183 días del colombiano, porque puede pasar de que yo me fui a estudiar a Canadá 2 semestres, súper bien, ¿cierto? Entonces dejo de ser residente colombiano. No, porque adicional a los 183 días, el colombiano debe de tener, o para poderse entender residente fiscal, debe cumplir unas condiciones. Primero, que mis ingresos, el 50% o más, estén en Colombia. Es decir, que independiente que yo esté en el exterior, yo reciba dinero desde Colombia, en su total, en su cúmulo de mi total de los ingresos, que sea superior al 50%. ¿Me explico con eso? Listo. 2, el patrimonio. Que en mi globo de patrimonio, el 50% o más esté en Colombia. 3, que mi cónyuge o compañero permanente también tenga un patrimonio o unos ingresos superiores al 50% acá en Colombia. Entonces, hay que mirar una esfera gigante cuando yo soy nacional colombiano y me fui del país para poder dejar de ser residente fiscal. ¿Listo? Y en cambio, el residente no, el no nacional, el extranjero, simplemente con el tema de los días se convierte en residente fiscal. Muy importante esto lo determina el artículo 10 del Estatuto Tributario. Hay una pregunta allí, diferentes ejemplos. Está en el exterior, pero está girando plata para Colombia y tiene aquí su cuenta. No exactamente el ingreso producto de un trabajo que es en el exterior, pero está recibiendo en ese caso como el manejo. Tal cual. Es que ahí estamos hablando de que está construyendo, de los ingresos de afuera, está construyendo patrimonio en Colombia. Entonces, eso también lo hace declarante, por supuesto. Perdón, residente fiscal. Entonces, residencia fiscal, Pero todavía no me ha dicho. Perdón, siempre y cuando sea menor a 4.500 VTs En patrimonio. en patrimonio. Así es. Vamos a eso. Porque resulta que es que yo puedo ser residente fiscal, pero no obligado a declarar. Listo. Entonces, primero entiendo que soy residente fiscal y voy a hacer digamos, los ítems para estar obligado a declarar. ¿Qué pasa, estimados? Resulta que yo puedo ser no residente fiscal y también obligado a declarar. Entonces, yo no cumplo las condiciones que establece la norma para ser residente fiscal, pero sí estoy obligado a declarar porque tengo un patrimonio superior a 4.500 VTs, o tuve unos ingresos de 1.400 VTs, o tuve transferencias y consumos de tarjetas de crédito de más de 1.400 VTs, siendo no residente fiscal. ¿Qué cambia eso realmente? Resulta que el no residente fiscal, cuando está obligado a declarar, solamente declara por las rentas y el patrimonio en Colombia. Mientras que el residente fiscal declara sobre las rentas del mundo y el patrimonio del mundo. Una diferencia gigantesca,
¿cierto? Porque aquí está entonces el convenio de doble tributación, que yo estoy pagando impuestos en Estados Unidos y acá también, que estoy haciendo esta gestión y aquí, allá. Entonces, digamos que ya se somete a otro tipo de estrategias de optimización tributaria para evitar ese principio de doble tributación, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, porque entonces yo puedo ser residente fiscal de acuerdo a la normatividad colombiana en Colombia, ¿sí? Pero también soy residente fiscal en España y soy residente fiscal en Estados Unidos. Hago 3 declaraciones de impuesto a las ganancias, que es como realmente se puede reconocer el impuesto a la declaración de renta. Entonces, ¿en cuál pago impuestos? En todos. No deberíamos, ¿cierto? Por los principios de doble tributación. Entonces, eso es un tema importante. Snyder, Sí, perdón, no lo interrumpo, le hago una pregunta. claro que sí. Para determinar la condición de declarante, bien sea en este caso de si es residente fiscal o si es persona natural de acá, se debe tener en cuenta los movimientos en las tarjetas de crédito, en la cuenta de débito, etcétera. La pregunta es la siguiente: eso se suma, es decir, yo en la tarjeta de crédito tengo movimientos de 20 millones, en la débito tengo 30 millones y en otra otro tanto. Es decir, los movimientos de todos esos productos financieros se suman y si superan las no sé cuántas VT, Sí, me da la obligación de declarar o no. sí, señor. Entonces, es la pregunta concreta, se suman. Se suman. No es que yo individualmente diga, no, en esta no lo superé, en esta no, en esta no, Ajá, pero en el total sí. así es, tal cual. Y Tal cual. en esos otros productos de ahora, que Nequi, que eso también se tiene en cuenta para determinar los movimientos. Todas las entidades que son vigiladas por la Superintendencia Financiera hacen registro de la información ante la DIAN de tus reportes y movimientos y por supuesto se suma. Oh, Y de ok. Super Solidaria. También súper solidario, cooperativas y demás, Por ejemplo, el fondo de empleados. Sí. fondo de empleados, régimen tributario especial. Mejor dicho, consigo por contado. Ya no Sí, está muy mal. Así es. Muy bien, Mon. No, Muchas gra- no, pues, que entonces, limitar el cupo de la tarjeta de crédito no es la solución. Sí, señor. Neider, otra preguntita. Claro que sí. Este me dio la idea para otra pregunta. Todos los que le sacan a uno en la famosa factura electrónica que llama, Sí. porque por ejemplo lo que el compañero decía, pues es que yo hago el movimiento de tarjeta de crédito, de débito, pues uno no tiene como esa capacidad de organizar todo lo que uno haga durante todo un año. Ujú. Entonces yo creo que por eso fue que se hizo la factura electrónica, para que automáticamente el banco, la corporación, el almacén donde uno compra, haga las compras, pues de una sacan el impuesto. Los reportes. Es decir, el descuento, el famoso IVA que ya. Ujú. Entonces yo creo que por el lado es que uno, una vez preguntaba a la contadora, me decía, no, es que tranquilo por ese lado, porque es que usted todo lo que compra, la DIAN se da cuenta. Totalmente. Ahí mismo, muchos acuerdos, la DIAN que usted, la DIAN primero sabe qué le recibe a usted, que le sacaron a usted del impuesto que usted. Así es. Y es verdad, entonces yo, bueno, entonces yo pues hasta me relajé por el lado. Porque digo, eso, pues ya sacaron impuestos, ya estoy tranquilo, pues ya pues lo demás, pues quieren hacerle cuenta a todo el que uno compra, te imaginas. Total. Pero ¿cómo es que es su nombre? Oscar, Don Oscar. Mire, ocurre una situación demasiado particular porque pues todavía seguimos en el tabú de que pido o no pido la factura electrónica. ¿Será que la pido? No, no, no. Y llega uno en el restaurante, ¿quiere factura electrónica? Y no, hágala así, tranquilo. Entonces, primero, es una situación de control que está ejerciendo, pues, por supuesto, la Dirección de Impuestos y el Gobierno Nacional para que la gente no evada impuestos. Porque es que a usted le dicen, ¿le quiere factura electrónica? Entonces no la hacen. ¿Cierto? Ese es el principal motivo. Pero entonces, digamos que la consecuencia está dada en que vamos a tener unos posibles beneficios, que vamos a verlos acá. Por tener facturas electrónicas a nuestro nombre, vamos a tener unas posibles deducciones que nos ayudarán también a reducir la carga tributaria, para que la carga realmente de la prueba, es que inclusive la norma es tan taxativa con lo siguiente: a usted no le pueden preguntar si quiere factura electrónica. A usted le deben preguntar a qué correo te mando la factura electrónica. Esa debería ser la pregunta, ¿cierto? O sea, no poner en cuestión eso, pero él siempre está para que sepamos como el cargo de la prueba. Y los informes de la DIAN y los reportes que uno saca para poder hacer la declaración de renta ya tienen consigo la información de tus compras con factura electrónica.
y en la sumatoria total, porque como tú lo dices es cierto, la DIAN sabe lo que compraste, pero lo que tú pediste como factura electrónica, del resto no saben más. ¿Listo? Porque queda normalmente en algo que se llama pues ventas de contado, 2222, consumidor final, y eso ahí se pierde. Mejor dicho, en este momento ustedes no pueden salir de acá diciendo que no van a pedir la factura electrónica. No, y otra cosa, en ese caso, la que hablas de restaurante, pues yo cometí ese error anteriormente. Yo el fin de semana me voy a comer corrientazo con una pasta. Sí, sí. Entonces, imagínense. Entonces, yo alguna vez la contadora me hizo que inventar, no, pida la factura electrónica. Porque es que yo decía, no me des como usted. No, yo no me des factura electrónica. En realidad, eso es lo que uno cree que eso es el beneficio es el beneficio es para uno, el beneficio es para el almacén que le compramos, el restaurante que compramos, porque yo no voy a reportar nada. Ajá. Porque si nosotros no tenemos la factura, la constancia que compramos, pues ellos no van tampoco van a reportar nada, ni van a pagar nada. El restaurante, el almacén donde uno vaya a comprar, lo que vaya a comprar, no pide factura, pero ellos también se liberan también de esa obligación de pagar esa IVA. Y entre comillas, porque lo que estamos es promoviendo la evasión. Correctamente. Entonces ahí es donde está el detalle. Entonces uno realmente, como usted dice, una gente que dice, no, no me des eso, ¿para qué? Pero en el fondo, eso es lo que a mí me ha beneficiado muy bien. Porque en vista de todo eso, pues ya sí tengo el ahora ahí. Y lo vamos a ver. Espero y verá, don Oscar, para que podamos llegar hasta allá y vas a entender realmente cuál es el beneficio de esa factura electrónica. ¿Listo? Vamos acá entonces a evaluar rápidamente cuáles son los bases o los topes para que podamos realmente entonces declarar renta en Colombia. Independiente entonces, insisto, de que si soy residente fiscal o no residente fiscal. Si supero esos topes, estoy obligado a declarar renta. Diferencia importante entonces en primera instancia. Lo primero, ingresos brutos de más de 69 millones de pesos. Es importante entender de que la VT está calculada con el año 2025. ¿Listo? A pesar de que declare en el año 2026. Lo único que se tiene en cuenta, y por supuesto es algo importante mencionarles, que lo único que se tiene en cuenta con la VT del año 2026, en el 2026, es la sanción. Así es. O sea, recuerden que todo para allá y nada para acá. Listo. Entonces, los ingresos brutos nos suman 69.718.000 pesos. ¿Qué son los ingresos brutos? Todo lo que me incremente o que pueda ser susceptible de incrementar mi patrimonio. Salarios, honorarios, comisiones, arrendamientos, intereses, rendimientos financieros, venta de inmuebles, venta de vehículos. Todo eso suma como ingreso. Y es ingreso bruto porque está sin depuración. O sea, si usted tuvo una venta de un vehículo de 80 millones de pesos, ya está obligado a declarar. ¿Listo? Patrimonio bruto, sin pasivos. La tenencia del patrimonio te hace obligado a declarar por más de 4.500 VTs, que en pesos sería 224 millones de pesos. Así lo deba todo. Así tenga el patrimonio negativo, pero así lo debas. Si tienes este patrimonio bruto en tus bienes, estarás obligado a declarar. ¿Qué es patrimonio? Cuentas bancarias, cuentas de ahorros, cuentas de ahorro pensional, cuentas en la economía solidaria, en cooperativas, aportes voluntarios, aportes a fondo de empleados. Tenemos, por supuesto, pues, vehículos, inmuebles, inventarios, de los que podamos llegar a tener inventarios. Por supuesto, inventarios es patrimonio. Una duda que nos dijiste, el aporte de empleados hace parte del patrimonio del fondo, no del asociado. Depende. Lo que pasa es que es por la condición de cómo se va a certificar, porque cuando llega a decir que usted tiene un aporte, un ahorro voluntario, sí es patrimonio suyo. Frente al voluntario sí, es válido. Sí. Pero de los aportes, mejor dicho, el ahorro obligatorio se divide en ahorro permanente y en aportes. Ese recuerda. Y el aporte hace parte del patrimonio del... Totalmente. Recuerden que es para sostener la entidad. La parte no, pero sí, el ahorro permanente y todo el demás ahorro sí. Pero digamos que en toda asociación, porque digamos en una cooperativa, en la UPB donde está mi mamá, a ella le sale aportes tanto, ahorro tanto. En
En el certificado. el certificado. ¿Cuál es tu nombre? Gloria. Doña Gloria, lo primero que hay que revisar y entender es que, por ejemplo, en la cooperativa, si usted se retira de la cooperativa, usted le devuelven los aportes. Ah, ok. Listo, acá esto es realmente para el sostenimiento de la asociación. Ah, no, en esta no. Yo digo ese no era. En una cooperativa, sí, en una cooperativa, un fondo de empleados, ese tipo de, digamos, de entidades, usted se retira del fondo y le entregan a ustedes su patrimonio, ¿cierto? O sea, simplemente es una cuenta controlada con un efectivo restringido en el momento en el que usted está vinculada ya, ¿cierto? Pero usted lo solicita y se lo entrega. Entonces eso hace parte de su patrimonio. Consumos con tarjeta de crédito superiores a 69 millones de pesos. Compras y consumos totales, 1.400 millones, 1.400 VT, 69 millones de pesos. Consignaciones e inversiones, 1.400 VT. Y ser responsable de IVA 31 de diciembre. Esto me puede hacer obligado a declarar, y ya le voy a dar la palabra a don Abelardo. Voy a decirle unas cositas puntuales con las consignaciones e inversiones, porque esa es la causal por la que más queda la gente obligada a declarar. Y resulta que es que yo tengo mi cuenta de Bancolombia y me pagaron el salario. Entonces yo el fin de semana digo, vea, como voy a salir con Juan José y con Ana María, entonces yo no voy a dejar que me gaste toda la plata. Entonces voy a pasar el viernes la plata, la voy a pasar a la fiducia para solamente tener un efectivo restringido, pues, o poquita plata, porque ellos gastan mucho. Y el lunes me devuelvo de la fiducia, me la vuelvo a la cuenta de ahorros. Resulta que ahí hicimos doble movimiento, doble consignación, a pesar de que sean mis propias cuentas. Entonces, estoy consignando el salario, sumó, 10 pesos, sumó. Lo metí a la fiducia, 10 pesos, van 20. Y me le devolví a la cuenta de ahorros porque ya tenía que pagar los pasajes y la gasolina del carro, van 30. ¿Cuánto me gané realmente? 10. ¿Cuánto tuve de consignación y movimiento bancario? 30. Y así nos pasa comúnmente a muchos. ¿Listo? Entonces es muy importante tener eso. Y cuando uno dice, no, lo paso a Nequi, no, que lo paso al bolsillo de la vivienda, eso suma. Lo único que no suma son los bolsillos, precisamente inclusive, porque estamos dentro de la misma cuenta bancaria. Pero, por ejemplo, pasarlo a Nequi, sí suma. Pasarlo a las fiducias, sí suma. Pasarlo a la otra cuenta que tengo en otro banco, suma. ¿Listo? Entonces es muy importante porque, como insisto, caemos mucho en esa causal por desconocimiento. Porque al final del día, venga, pero ¿cómo así si mi salario no son 10, pues? ¿Cómo así que yo tengo 80 millones de movimientos? Claro, y uno ve y se la pasaba pasando la plata de cuentas a cuentas. ¿Listo? No. Con lo que acabaste de explicar de esos aportes que uno hace a las cooperativas, a los fondos de empleados, me surgió una inquietud. Es con respecto a las cotizaciones obligatorias que uno hace a la pensión. Sí. Que eso se puede reclamar. Sí. Que al cabo de un tiempo, sobre todo en los dos fondos, en el fondo público y en cualquier fondo privado, si la gente después decide, no, devuélvame los aportes que yo le hice a la pensión, eso es como si fuera una cuenta por cobrar, es similar, pero lo estoy viendo yo, y a la hora de la verdad, entonces uno también tiene que declarar todo lo que ha aportado en cotización obligatoria a los fondos de pensiones. En la cotización obligatoria no hace parte del patrimonio hasta que no se consolide la obligación de tener, digamos, la posibilidad de recurrir a eso. Inclusive los saldos que usted tiene allá no se declaran los voluntarios. Los voluntarios sí. Se declaran los voluntarios porque usted puede llegar en el momento a hacer, digamos, como uso de ellos. Sí. Pero los obligatorios no. En el caso, eso tiene un nombre que no recuerdo cómo es, que no, devuélvame todo lo que yo le di, que ahora con este cambio... Los bonos. Sí, el bono pensional o algo así, no, devuélvame que yo necesito esa plata, eso tiene un nombre. Entonces en ese momento cuando se lo devuelven a uno, ahí se declara. Ahí se declara, ahí se configura como parte de su patrimonio y la susceptibilidad de ser ingreso para usted. Entonces en ese momento... Pero estamos hablando de los obligatorios. Sí, estamos hablando de los obligatorios, inclusive porque puede pasar a que de pronto pues uno no alcance a reclamar la pensión y finalmente no tuvo herederos y esto va al Fondo de Economía Solidaria. Entonces nunca fue suyo. Ok. No se declara en el patrimonio, pero sí cuando se hagan efectivos efectiva la devolución como un ingreso. Tal cual. Muy bien. Tal cual. Sí, ok. ¿Listo? Muy bien.
Entonces, ya sabemos cómo determinar si declaramos o no. Listo. Lo más importante, entonces, los plazos para declarar. Tener, digamos, el tiempo posterior a la declaración de renta, pues podríamos llegar a acarrear a una sanción de extemporaneidad. Entonces, lo más importante es entender de que ya empezamos mañana. Los que empiezan en 00, el 99, el 01, 01 empieza mañana ya. Listo. ¿Cómo sé cuándo tengo que declarar? Entonces, calendario tributario o está directamente relacionado en el decreto 2229 del año 2023. Acá está una tablita pequeñita en donde podemos verificar con los 2 últimos dígitos de nuestra cédula, que se convierte ante la DIAN en nuestro NIT, podemos identificar cuándo nos toca declarar. Listo, muy importante eso, porque entonces podemos llegar a tener algunos temas de sanciones, por supuesto, por no cumplir. Entonces, la primera, extemporaneidad. 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes en el que usted dejó de declarar. Listo. Entonces, te puedo tener saldo a favor, pero si tengo impuesto a cargo, hay que multiplicarlo por 5% y multiplicarlo por todos los meses o fracción de mes que dejé de declarar. Aquí empieza uno a tener ya temas económicos que me detrae el saldo a favor. Listo. Hay otras figuras también pues, para medir la extemporaneidad. Por ejemplo, no tengo ingresos, no tengo impuesto. Ah, bueno, entonces con el patrimonio se calcula. Listo. Correcciones. Y lo más importante, ustedes hoy están aprendiendo un ABC o están aprendiendo a entender algunos temas básicos frente a lo que vamos a ver, digamos, de sus declaraciones, para que entiendan que cuando hay una corrección hay que pagar el 10% de la diferencia si se equivocó. Entonces, es que yo tenía ingresos por arrendamientos y yo no los quise declarar. No los quise declarar. Cuando los declare, el mayor impuesto que se genere de eso, tengo que pagar una sanción del 10% adicional. El 20% está si y solo si ya estén realizando un emplazamiento o que la DIAN realmente empiece a hacer su proceso, digamos, de revisión. Cuando hay un emplazamiento para corregir, la sanción ya no pasa del 10, sino que pasa al 20. Y aquí hay una que no la tenemos acá, pero realmente, digamos que hay una que se llama de correcciones, inclusive por... no, la de incompatibilidad, la que es de... No. Bueno, hay una corrección que se puede llegar a presentar, que es bastante importante, que puede sumar hasta el 200% de lo que es, digamos, como la presentación, pues como tal. Esas son declaraciones por correcciones, ¿sí? Pero búscate por ahí para que no le demos el detalle más, que no recuerdo en este momento. Rentas por comparación patrimonial. También pueden haber correcciones para determinar sanciones por comparar patrimonialmente mal las declaraciones. ¿Cómo así? Resulta que yo puedo llegar a tener un patrimonio de 100 pesos, un ingreso de 50 millones y entonces uno dice, bueno, pues con lo que he acumulado en el tiempo, pues he hecho mi patrimonio y se ha ido multiplicando. Pero no puedo pasar de tener un patrimonio de 100, ganando los mismos 50, a tenerlo de 500. ¿Me hago entender? Ahí hay renta por comparación patrimonial y se paga sobre la diferencia del patrimonio real al que yo tenía que declarar, ¿cierto? Entonces también es una causal importante. Entonces, cuando cojamos al contador le decimos, venga, si yo el año pasado tenía 100 pesos de patrimonio y este año tengo 500, usted me está declarando 500, ¿de dónde me está sacando los 400 y yo me gano apenas 50? Esos son temas que inclusive hasta penales pueden llegar a ocurrirse, ¿sí? Como activos omitidos, como pasivos inexistentes, ese tipo de cosas. Sí, señor. Hablando de activos omitidos, uno puede tener un activo que nunca ha declarado. Sí. Y dice, bueno, ahora lo va a declarar. No es decir, es un activo que no es sustancial frente a su patrimonio, ¿no es cierto? Sí. En ese caso habría ese tipo de sanciones. Cuando de pronto la justificación patrimonial que puedas presentar tolera esa inclusión de ese activo, posiblemente lo puedes hacer. Inclusive digamos que los tributaristas y los contadores tenemos de alguna manera de pronto esos colchones tributarios en donde, venga, es que él se gastó
se ganó 50, vamos al caso particular, se gastó 50, el patrimonio era 100, pero el de este año quedó en 110. ¿Por qué nos pasa? ¿Cierto? Lo que nosotros ya decimos que nos mecateamos en cositas, el ingreso. Entonces, si yo me había ganado 50 y apenas subió mi patrimonio 10, pues yo tengo un colchón patrimonial de 40. Entonces, si te cabe guardarlo ahí, pues estratégicamente se puede ubicar. Pero pues cuando ya es una diferencia que no es justificable en tu incremento patrimonial, se debe presentar declaración de activos omitidos o pasivos inexistentes. Y allí se tiene que pagar unas sanciones, por supuesto, por no informarlos. ¿Listo? Listo. O esperar una amnistía. O esperar una amnistía, que el esperar eso siempre lo deja a uno en una mucha incógnita. ¿Las sanciones sobre lo que no se declaró o sobre la totalidad? Sobre el total del activo no declarado. No declarado. Claro. O el pasivo inventado o inexistente. Inexistente. Listo, entonces estas son, digamos, como las condiciones, por supuesto, los intereses de mora y la sanción mínima, que quiere decir que usted, por presentar cualquier tipo de declaración, con cualquiera que sea estas sanciones, usted mínimo va a pagar el mínimo, y mínimo es 10 VTs, recuerden, medida con la VT del año 2026, que es el año de la presentación, o sea, 523.000 pesos. Inclusive muchos contadores dicen que sus honorarios van mínimo con 523.000 pesos, o sea, para hacer declaraciones de renta y demás. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a explicar rápidamente esto para que entendamos qué realmente ocurrió con respecto a las cédulas tributarias que establece, pues, digamos, la declaración de renta, en donde vamos a determinar que finalmente lo que ocurrió es que la cédula general se unificó. Esta cédula general tiene de alguna manera, digamos, una amplitud de conceptos que anteriormente se medían de forma individual. ¿Cómo así? Entre más enredado era mejor, como que Palladian. Entonces, si yo tengo una cédula que ya calculaba su impuesto solo, entonces si yo tenía rentas no laborales, su impuesto solito, rentas de capital, su impuesto solito, con una relación legal o reglamentaria, su impuesto solito, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo digamos, como la norma de establecer, pues, digamos, como esta forma cedular? Decir que yo voy a hacer una determinación cedular y independientemente de los ingresos, los vamos a sumar y vamos a calcular lo que tiene que ver mi impuesto. ¿Listo? Distinto, pues, también como a la cédula de pensiones, que también hay una seccioncita, pues, aparte, donde se coloca, pues, los ingresos directamente, las rentas exentas, y si también tenemos pensiones del exterior y todo este tipo de cosas, pues se colocan allí. Se suman las rentas líquidas gravables, se pasa a una tabla progresiva que está en el artículo 241 del Estatuto Tributario. Allí es donde vamos a determinar realmente cuál es nuestro impuesto a pagar. De acuerdo a nuestra renta líquida o utilidad posterior de hacer una depuración, llegamos a dividirlo por unas VT y llegamos a una tablita, que no se las tengo acá. Les voy a decir la razón. Primero, porque es que la misma página de la DIAN ya lo calcula. Dos, nosotros tendríamos que ser matemáticos para entender, pues, digamos, como la formulación. Y realmente todos los archivos en Excel que hablan de declaración de renta ya tienen la fórmula, que no es sino colocar el valor. Entonces, ya desgastémonos en lo que es importante, ¿cierto? Obviamente revisamos y que coincidamos, pues, que en efecto, pues, está, pues, el cálculo del impuesto. Y por aparte, se mira la renta de la cédula de los dividendos. ¿Qué son dividendos? Todos tenemos claro que son dividendos. Utilidades derivadas de acciones, cuotas o participación en empresas. ¿Listo? Continuemos. ¿Cómo estamos ubicados entonces en el formulario 210 para efectos de la determinación de la renta? Entonces, cédula de general comprende rentas de trabajo que no provengan de una relación legal o reglamentaria, que básicamente son las comisiones, honorarios, servicios, pues, que se prestan, pues, de manera directa sin un contrato laboral. Rentas de capital, que son ¿cuáles? Rendimientos financieros, arrendamientos, intereses, entre otros. Rentas no laborales, todo lo que no me quepa aquí. Comercializadores, vendedores, ventas, por ejemplo, de un inventario, de inmuebles, de vehículos, todo lo que no quepa en estas otras rentas. ¿Listo? Ahora,
La cédula de pensiones, mire cómo nos queda pequeña. Entonces, ingresos no constitutivos, renta líquida, rentas exentas y ya, listo. Y la parte de los dividendos, que lo que me mide es de qué año provienen las utilidades de que la empresa le está entregando al accionista el dividendo, porque puede que me las entreguen hoy, pero pueden decir que las utilidades son del año 2016, 2015, 2020, entre otras. Entonces depende del año en el que me entreguen las utilidades, se mide en el formulario 210. ¿Listo? Entonces siempre se lee de manera horizontal. Entonces, ingresos brutos, estos son los ingresos brutos. Acá es donde entonces determinamos, venga, si teníamos 69 millones de ingresos, entonces acá empezamos a sumar todas estas cédulas para determinar si el ingreso bruto correspondía a 69 millones de pesos y que cumplíamos la obligación de declarar. ¿Listo? Importante entonces, zona de deducciones y rentas exentas. Zona de determinación de rentas líquidas gravables. Y acá hay una zonita importante que son las limitaciones que tiene la norma para nosotros como persona natural. Insistíamos, como dijimos al principio de la charla, no todos los gastos y todas las deducciones que nosotros normalmente tenemos en el día a día se permiten poder depurar de la renta, ¿cierto? Entonces, en la compra del colchón, de la compra de la cama, la compra hasta de los útiles para uno, pues, digamos, vivir, el bolsito, esas cosas, pues no siempre pues, puede ser acá descontable, ¿cierto? Estamos muy, muy limitados frente a lo que puede determinarse como costo de deducción, renta exenta dentro de la declaración de renta. ¿Listo? Dale, hijo. Entonces, vamos a hacer un primer ejemplo de cómo se depura la cédula general. Listo, que es, digamos, como la más amplia y que aquí es donde vamos a conocer realmente qué es lo que tenemos de posibilidades para descontarnos en nuestra declaración. ¿Listo? Entonces, ingresos brutos. Recuerden que, como la cédula general suma las rentas laborales, no laborales, de capital e intereses, se suman la totalidad de los ingresos. ¿En qué conceptos? Los salarios, honorarios, arriendos, rendimientos, ventas de activos, entre otros. Se le restan los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Ahí todos tienen una gran confusión y todo realmente uno dice que es un ingreso no constitutivo de renta, o sea, no pago impuesto por él. Sí, usted no paga impuesto por él, pero estamos también supremamente limitados en qué son el ingreso no constitutivo de renta. Y extrañamente, el legislador por allá desde la ley de la reforma laboral del 2016, con la 1807, indicó que los aportes a salud obligatorios y los aportes a pensión obligatorios, de conformidad con el artículo 55 y 56 del Estatuto Tributario, son ingresos no constitutivos de renta. Y uno dice, ¿cómo así? Ingreso. Pero eso no es lo que me quitan a mí en la colillita de la nómina y el 4%, pues sí, él lo determinó como ingreso. Por una razón importante, porque si lo colocábamos acá como costos y deducciones procedentes o como rentas exentas procedentes, estarían sujetas a límites. Entonces él quiso hacerle un beneficio a toda persona que contribuye al sistema de seguridad social, porque hay una posibilidad, digamos una previsión posible inclusive de la misma UGPP, y es que todo declarante de renta tiene capacidad contributiva para el régimen de seguridad social. ¿Cómo así? ¿Sí? Si usted declara renta y tiene los ingresos, usted debe declarar su salud y su pensión como mínimo. Entonces, listo. Fomentando eso, pues entonces llegan a colocar unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, como ese tipo de gasto. Pero realmente, si vamos a la lógica, es un gasto. O sea, esa plata no me está entrando. Nunca entró. Pero se depura pues de los ingresos. Costos y deducciones procedentes. Esto solamente, digamos, se puede entender válido en el caso de las rentas de capital y las rentas no laborales. ¿Qué pasa? Los costos y deducciones es todo aquello necesario para la obtención del ingreso. Específicamente vamos a poner un ejemplo con los arrendamientos. Yo tengo que pagar administración.
yo tengo que pagar los mantenimientos que le hago al inmueble, yo tengo que pagar algunos, no sé, temas de servicios, de mejoras que le puedo hacer a la propiedad. Eso se puede entender como un costo y gasto procedente para yo poder obtener mi arriendo. Si yo no arreglo esas situaciones, pues no voy a poder tener el arriendo. Inclusive, muchos de los inquilinos optan por realizar, digamos, acciones legales para decir de que si yo soy el dueño del inmueble, pues tengo que tener organizado, pues obviamente a nivel de habitación esto, ¿cierto? Entonces, en ese orden, lo que tenga, digamos, relación de causalidad, como llamamos los contadores, o sea, relación directa con el ingreso, se puede tomar como procedente, y esas son las únicas cosas que se pueden tomar como deducciones en la declaración de renta, pero solamente cuando tengo rentas de capital o rentas no laborales. Y necesitamos soporte válido, factura electrónica, contratos. Entonces no podemos llegar a que el constructor llegue y diga, no, vea, hágame un anticipo de 5 millones, páguemelos en efectivo, tranquilo que yo le traigo las facturas y todas las trae a nombre de él. Como ocurre en muchísimas ocasiones de estos casos, ¿cierto? Entonces no, tienen que ser facturas a nombre de nosotros, tienen que ser costos y gastos que realmente se consideren procedentes, y tampoco pues aplican que, hombre, yo tengo mi apartamento, pero le voy a arreglar el apartamento a Ana, y las facturas las hizo a nombre de Ana y todo eso, entonces me gasté la plata yo, no me lo puedo tomar porque yo no tengo rentas de capital, ella sí. Entonces no se puede trasladar esos beneficios, señor. Snyder, ahora que estamos hablando de estos costos y gastos procedentes, uno en la renta, ¿cómo es que llama la renta donde ponen los rendimientos y los intereses? Rentas de capital. Correcto, sí, señor. Bueno, uno no se puede deducir lo que le cuesta la administración de la tarjeta de crédito, los costos que le cobran a uno por las transferencias que hace, porque algunas son, eso no tiene relación con esos ingresos que uno recibe como rendimientos, por ejemplo, esos costos de las tarjetas de crédito, que a uno inclusive le llega un reporte de las entidades financieras, vea, están los costos asociados a sus productos financieros. Totalmente, totalmente, pero no es posible. Ah, entonces, sí, pero no. Sí, ¿cómo así? Sí, porque te entiendo que a uno le llega pues obviamente el reporte donde le dice a uno, hombre, te ganaste esto, te gastaste esto en comisiones bancarias, te gastaste esto de IVA, esto de gravamen del movimiento financiero, esto de tal cosa, ¿cierto? Pero en tarjetas de crédito y cuentas de ahorros no tienes, digamos, la posibilidad de tomar pues esos costos y deducciones. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo la renta de capital, por ejemplo, el CDT, tengo un producto en CDT, ahí hay una retención en la fuente que se puede tomar en depuración del impuesto. Hay unos costos de administración que también en algunos casos pues cobran unas comisiones del momento en el que hicieron pues el primer depósito, no sé qué. De pronto hasta te pueden decir que va a colocar Fondo Nacional de Garantías X para ponerle ese CDT. Son costos que se pudieron ser atribuibles, pero solamente del CDT. Entonces, si tú tienes una tarjeta de crédito o dos tarjetas de créditos y tenías el CDT, no te puedes tomar como costo gasto procedente todos los otros costos de los otros productos, solamente los del CDT. No más. Ahí es donde yo te decía ahorita anteriormente que son los detalles que a uno le descuentan automáticamente del banco. Total. O sea que eso ya uno ya tiene eso por adelantado, digamos Sí, así. Sí. Porque uno no está pendiente de los que me sacaron 100.000, que 200, que tal cosa. Uno no está pendiente de eso. Pero como te decía, pues eso va también a la diana. Así es. Entonces, en el momento de hacer la declaración, pues allá está la cuenta. Así es. A favor, los saldos a favor de uno, por decir algo. Sí, todos esos gastos. Todos esos gastos suman, pero no son procedentes. O sea, por ejemplo, yo solamente tengo tarjetas de crédito, tengo créditos de consumo, tengo crediágil, tengo esto, pero no tengo ni un solo rendimiento financiero. Todos esos gastos se pierden. Porque me exige la norma de que sea relacionado con un ingreso que no tengo. Pero si hay el ingreso, Si hay el ingreso, solamente me puedo tomar lo del producto. Pero si son varios productos, varias deducciones, eso suma. Sí, por ejemplo, si tienes varias fiducuentas, todos esos gastos que tuvo cada una de las fiducuentas pueden ser utilizados como costo de deducción. Listo, pero no la tarjeta de crédito, no el del crédito de consumo.
Listo, muy importante. Por ejemplo, es muy dado también a entenderse el del crédito de vivienda, ¿cierto? Entonces yo tengo un crédito de vivienda y resulta que para poder completar, por decir algo, de pronto la inversión, pues hice un crédito de consumo y eso también pago intereses y sobre eso también pago comisiones. En la norma establece que solamente me puedo tomar las deducciones de los intereses del crédito de vivienda. Pero me diste pie para otra preguntita. Por ejemplo, uno paga un crédito de un banco que le presta a uno una cantidad de plata como libre inversión que llaman. Sí, Entonces el libre inversión es un gasto de consumo que sí, uno lo utiliza para hacer otros negocios, Sí. otros gastos. sí. Entonces, al uno pagar la cuota del banco mensualmente, la cuota que hay que pagar de ese crédito, ahí sí viene el descuento. No. No viene. Entonces, para que entendamos, entonces, digamos que las posibilidades de créditos o digamos de lo que usted está pagando ante entidades financieras tiene que ver si su ingreso es de fuente de renta de capital. Solo en ese caso. De resto, no son procedentes. Ninguna. Ni de tarjeta de crédito, ni de crédito de consumo, ni de crediaje, ninguna. O sea, realmente esos intereses, esas comisiones, esos pagos, realmente se pierden. Se pierden. ¿Listo? Una diferencia, perdón, en el caso que tocaste ahora de CDTs y de CDATs, CDAT, sí. por el sector solidario, es, ejemplo, el CDT o el CDT se vence en febrero, pero hay unos intereses acumulados a favor a diciembre 31. Una cosa es tener eso es alto comillas a favor, pero que no se ha desembolsado ni nada. Y otra cosa es que realmente lo están desembolsando es en febrero cuando se vence, para efecto de la declaración como lo manejan, que eso es diferente. Muy bien. Uno de esos temas, por ejemplo, en la renta de capital, cuando ocurren ese tipo de eventos, es que el certificado que te entreguen del CDT dice dos opciones importantes. Uno, rendimientos financieros pagados. Y el otro dice rendimientos financieros causados antes del vencimiento. Y las personas naturales declaramos con todo lo que efectivamente es pagado. Listo. Entonces, si te pagaron en febrero, ya quedan el otro año. Sí. Listo. Perfecto. Entonces, tenemos las rentas líquidas, que entonces sería pues la primera depuración que vamos a entender aquí. Rentas exentas y deducciones imputables. Ya voy a explicarles en detalle cada uno de estos temitas, compensaciones si de pronto pues llegáramos a tener, y ya sería, digamos, como la renta líquida gravable, que básicamente es la utilidad donde yo voy a calcular realmente el impuesto. ¿Listo? Entonces empecemos con lo que, digamos, se debe tener en cuenta para toda declaración. Inclusive aquí es donde empiezan nuestras estrategias tributarias, para entender si vale o no la pena asumir unos costos y gastos de algunas actividades que se pueden interpretar acá. Empecemos con lo que es, digamos, más fácil, y es este límite del 40%. Resulta que no es el mismo límite del 40% para una persona que devenga 500 millones de pesos a una que devenga 200 millones de pesos. ¿Cierto? ¿Por qué es la diferencia? Porque cuando tengo mayores ingresos, ya la limitación no es el 40%. La limitación son 1.300 UETs. Entonces, aquí lo importante es entender de que las personas que tienen salarios más altos, por supuesto, ya no tienen, digamos, como mayores posibilidades para poder hacer su depuración en su declaración de renta. Entonces, para que una persona de 500 millones de pesos va a hacer aporte de medicina prepagada, para que una persona de más de 500 millones de pesos va a hacer aportes de fondos AFC, para que meter a pensiones voluntarias. Adicional de tener simplemente un ahorro, tributariamente no aplica, digamos, un beneficio. Y todo lo que vimos ahorita en el formulario que decía rentas limitadas, me lo coloca ahí y me dice, no te puedes gastar más de esto. Pero yo me lo gasté, yo lo vivo. Mi apartamento tiene este costo, lo paso por mi cuenta de FC. No se puede tomar más dinero del que está limitado directamente. Entonces, insisto que ahí es donde empiezan las estrategias tributarias. Entonces, ¿para qué la pensión prepaga de mí? O a mi esposo, a mi hijo, en cabeza de ellos, para que puedan tomar los beneficios. ¿Listo? Entonces, muy importante ese límite del 40%. Y, pues,
De entrada, cuando son rentas laborales, el artículo 206 del Estatuto Tributario me implica una deducción ya de renta exenta propia por simplemente tener los salarios del 25%. Entonces, ¿cuánto me queda? Un 15%, técnicamente. Entonces, hombre, los asalariados o los que pagamos dinero solos por la renta general, pues por supuesto vamos a tener un análisis tributario muy, muy mínimo. Vuelvo, insisto, desde el gobierno Duque se ha pensado que Colombia es Suiza y que las personas naturales realmente somos los que sostenemos el país de cuenta de los impuestos. Por eso está tan limitado. Pero acá no se cuenta que es que yo tengo 3 hijos y que tengo que pagarles el colegio a todos, en los almuerzos, tengo que hacer el pago del arriendo, tengo que hacer servicios públicos y esas cosas. ¿Dónde está acá de posible utilizarlo? En ninguna parte. ¿Listo? Topes individuales. Entonces, aparte del tope del 40, cada uno de los indicadores, pues digamos que pretende limitar de alguna manera también lo que yo me puedo tomar como deducción. Entonces, intereses de crédito de vivienda. Ojo, de crédito de vivienda. Entonces, leasings, habitacionales, hipotecas y ese tipo de cosas se pueden tomar como deducción en lo que dice no la cuota, no lo que estoy pagando de cuota, sino la parte de los intereses que me está certificando el banco. Hasta 1.200 VTs. Medicina prepagada. Medicina prepagada, yo apenas me puedo tomar 16 VTs mes de deducción. O sea, yo puedo tener a todo mi grupo familiar dentro de la medicina prepagada, pero me limita a 16 VTs. ¿Qué es? ¿Cuánto? Son 796.000. 796.000 pesos. Eso vale una medicina prepagada normal de una persona. Mes. Y entonces tengo a mi esposa, a mi hijo, a mi hermana, a mi suegra. Sí. A mi suegra, y la medicina prepagada cuesta 2 millones de pesos mínimo. ¿Cierto? Se pierde. Se pierde. Cuentas AFC, aportes de voluntarios de construcción, aportes de pensiones voluntarias, tienen individualmente un límite del 30% y hasta 3.800 VTs. Dependientes. Y acá llegamos a una pregunta. ¿Quién es dependiente económico? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay un límite de que por cada hijo me están dando una deducción adicional de 72 VTs, pero hasta 4, para que no nos pongamos a tener más hijos. Listo. Que al menos nos van a dar 72 VTs. Lo primero, ¿cierto? Lo segundo es que tenemos un 10% total del ingreso. ¿Cierto? O sea, este ingreso en honorarios, en salarios, yo puedo tener un 10% adicional como deducción, pero puedo escoger una de las dos. O el del 10% o los 4 o hasta las 4 veces 72 VTs. ¿Depende de qué? Depende de la estrategia que se tenga en las limitaciones, ¿cierto? Entonces uno opta pues obviamente por cualquiera de las dos. ¿Qué necesito yo para entender que es un dependiente? El artículo 387 del Estatuto Tributario menciona que los dependientes son hijos menores de 18 años. ¿Qué se necesita para justificar el registro civil? Hijos entre 18 y 23 años que estén estudiando, pero en una entidad avalada por el INPES. Por ejemplo, a Babosa yo lo tenía estudiando con un profesor particular y como no estaba como avalado por el INPES, entonces no se pudo tomar esa deducción. Listo. Hijos mayores a 18 años que tengan pues una limitación física o mental, certificado por medicina legal. Cónyuges o compañeros permanentes que demuestren una incapacidad financiera de menos de 160 VTs. 260 VTs anuales. Esos son como alrededor de unos 8 millones de pesos. Certificado por contador público. Padres o hermanos que también tengan ineficiencia pues, de ingresos, que no tengan pues ingresos y que sea menor a 260 VTs, que son estos unos 8 millones y también debe estar certificado por un contador público. Entonces, todos necesitan soporte. Eso es muy importante. Todos necesitan soporte. Hijos hasta 23 o hasta 25 años. 23. 23. Hijastros. Hijastros también. Eso no. Así es. Listo.
No fue- Y llegamos a la pregunta de don Oscar. Una gran deducción que no mide ninguno de las, digamos, de los topes, es el 1% de las compras con factura electrónica. Listo, es una deducción que no mide límites. Usted simplemente lo pone allá y le reduce el impuesto. Bien. Listo. José, me permite. Por ejemplo, yo tengo algo. Hace por ahí unos 2 años, yo compré un carro. Ese carro yo lo puse a nombre de mi señor. A mí la contadora me dijo que ella debiera declarar ese carro, Sí, porque estaba a nombre de ella. sí. Pues ella no tiene, ya no labora, ya no tiene ingresos, no tiene nada de clase. Entonces, de pronto, en la investigación que puedan hacer, que le digan a ella, pues usted de dónde paga el impuesto del carro. Entonces, ella qué puede decir ahí. Entonces, ¿por qué no lo pago yo? Pues claro, que dicen. Muy bien. Entonces, partamos con el inicio de la pregunta. El carro no es suyo, el carro es de El carro de esto, para que lo tengamos claro. Posiblemente pues va a entrar dentro de la sociedad conyugal, entre otras cosas, pero tributariamente nos importa de quién es la propiedad. Y en este caso es de su esposa. Listo. Su esposa es la que paga el impuesto. ¿Dónde saca la plata? La idea pregunta dónde saca la plata para pagar el impuesto. Realmente no. Pero si el carro pues supera el patrimonio que estamos acá hablando, debe declarar. ¿Listo? Y no está en tu patrimonio. Ya otra cosa es que tú digas dentro de tu declaración de renta que ve, es que no me cabía más en mi patrimonio, te lo voy a poner a ti, entonces me lo quedas debiendo. Y hacen un documento que se llama documento de fecha cierta, que por el carro de los 200 millones de pesos usted me debe la plata a mí y se convierte en un activo para ti y una deuda para ella. Pero ella dónde va a pagar, porque si ella, como ya no labora y tiene ingresos, ¿cómo van a ser? Pues como usted dice, él no le, a la idea no le interesa, Ajá. sino que le paguen. Así ¿De dónde? Que paguen. Así es. Ese caso, por ejemplo, la declaración de su esposa es casi que totalmente en cero, solamente con un patrimonio. Correctamente, sí. Y yo, pues, pago yo. Y le digo una cosa, en el momento en el que usted decida venderlo, mejor dicho, donde su esposa decida venderlo, va a llegar el momento en el que te puedan cobrar pues en el instituto, pues digamos, de tránsito, una retención en la cuenta. Y aquí volvemos entonces a las declaraciones voluntarias. Entonces, ¿será que vale la pena ir reconociendo el vehículo a nombre de ella para que cuando lo venda, que me toque declarar, yo no pierda el beneficio de la retención a cuenta? Estando ella tribunal. Sí, de pronto en un momento de hacer el negocio hay que pagar es que pagar eso, ¿no? Eso ya han ruido todo. Así es, total. Así es, sí. Total. Pero las planeaciones ya empiezan en el año corrido, porque hoy estamos declarando el año 2025. Sí, Pero ¿en qué mes estamos? Ya han pasado más de 3 cuartos del año. Sí. Hay que tomar decisiones desde este año. O sea, la planeación pasa todo. Listo, sí. Acá importante es el requisito para el 1%, que tiene que ser pagado a través de medio electrónico, no puede ser no pagado en efectivo. Ajá. O sea que bueno que le descuenten directamente donde lo compras, en la compra. De una vez, de una por la ley. Aquí hay un tema de vandalización importante, de hace mucho rato que están tratando pues, de limitar el efectivo, pero es que el efectivo está necesario. Entonces, es como quitar. Los negocios de bienes raíces. Eso es una cosa que no sé, que no va a pasar. Pero hay cositas importantes. Listo, continuemos por favor. Cédula de pensiones. Ya entendiendo entonces la cédula general y pues digamos como las posibles deducciones, vamos a pasar a la cédula de pensiones. Acá vamos a colocar todos los ingresos de pensiones que tengamos en Colombia o en el exterior, siempre y cuando entonces cumplamos la condición de que si éramos residentes fiscales. Entonces, si somos residentes fiscales, las pensiones que tenemos en otros países y las pensiones, por supuesto, acá. Ingresos no constitutivos de salud. En su liquidación de la mesada también hay una deducción de una salud, ¿cierto? Esto se coloca como ingresos no constitutivos. Ahora, la renta exenta que estábamos hablando ahorita es que tiene que ser inferior a 1000 UETs mensuales. Entonces, esas 1000 UETs representan alrededor de 49 millones de pesos. Recuerden que la UET está alrededor de 49.000 pesos. Entonces, si yo tengo menos de 49 millones de pesos dentro del pagos, pues obviamente relacionados en Colombia, esas de las del exterior no aplican, solamente las de Colombia,
tendrá la condición de la renta exenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que simplemente no pago impuestos, no genero base. Pero si si tenemos pensiones superiores a 49 millones de pesos, por supuesto ya entramos dentro de lo que es el cálculo de impuesto. ¿Listo? También hay una tabla gradual para efectos de la liquidación de la pensión. Por eso entonces dicen, la mayoría de los pensionados en Colombia actualmente pues no generan impuestos, pero pues hay unos que sí. Ana María, que es pensionada también, pues ella tiene más de 50 millones de pesos y ya sí paga. Importante, no admite ni costos ni deducciones. Entonces, medicina prepagada para un pensionado, ¿aplica? ¿Que se lo puede gastar? Sí. Pero si hay otras células. Sí, por supuesto. Entonces, si solamente tenemos ingresos de pensiones, pues no tenemos la posibilidad de deducirnos nada, ¿sí? Pero si tenemos ingresos de pensiones y tenemos ingresos laborales y tenemos ingresos no laborales o rentas de capital que pues con el fruto de mucho de su trabajo pues ustedes hicieron un capital y empezaron a rentarlo, por supuesto allí se aplican las otras deducciones, las demás que hablamos anteriormente. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta pues por supuesto eso. Y los de dividendos pues básicamente también en el certificado de PM, en el certificado de Argos, en el de Celsia, en el demás. Establece también directamente si el dividendo está grabado o no grabado. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente para que me entiendan. ¿Quién paga el impuesto? O lo paga la empresa o lo paga la persona natural. ¿Por qué no puede pagar impuestos las empresas? Porque hay algunas condiciones tributarias, por ejemplo, obras en impuestos, descuentos tributarios, beneficios, digamos, de algunos temas de energías y demás, hacen que la empresa no pague el impuesto. Pero el gobierno nacional no se queda con ello, sino que inmediatamente entonces dice, ok, la empresa tuvo unos beneficios y no pagó impuestos, pero cuando reparta las utilidades a sus accionistas me lo pagan allí. Listo, entonces recuerde que no perdemos nada. Entonces el dividendo grabado es cuando eso ocurre. Dividendo no grabado, que es la mayoría de los casos, es porque la empresa ya pagó el impuesto y nosotros entonces no vamos a pagarlo. Totalmente lógico. Sí. Tienen que llegar. Por donde sea, ¿sí? Ya son locos, no, por eso. Así es. Que me ha tocado clientes en donde me dicen, no quiero pagar impuestos en la empresa y yo tampoco. Entonces me toca y digo, váyase del país. Váyase del país porque no, usted no puede tener aquí esa parte. Listo. Entonces es importante que está pues todo certificado. Recuerden que cuando hacemos nuestra declaración de renta, a pesar de que es una declaración de información privada, en cualquier momento puede llegar una posible fiscalización, ¿cierto? Entonces tenemos que tener todos los soportes adecuados para que podamos tener, pues por supuesto, la tranquilidad de dormir bien, de dormir sin preocupaciones. Eso también es muy importante. Ahora, continuemos, hijo. Información importante entonces para el formulario 210. Ya estamos trasladando todo lo que acabamos de aprender. Listo. Datos del declarante. Cuando yo ingreso a la parte, digamos, de la DIAN, aparece automáticamente la información del declarante. Hombre, antes de que no controladito. Sí. Me está importante algo hablando del saldo a favor que uno tiene allá. Sí. Acabaste de decir de que había posiblemente una investigación. Sí. Por alguna razón. Sí. A mí me han dicho la vez pasada, algún amigo me habló de que me dijo que los saldos se podía reclamar, pero que no era bueno reclamarlos. Mi amigo contador. No, de pronto sí. Bueno. De pronto sí. Pero no la contadora que tengo ahora, no fue otro. Bueno. Entonces me dijo, ¿por qué? Me dijo, ¿por qué? Porque es que, hermano, usted no está libre de una investigación. Usted sabe que al gobierno no le gusta que le cobre. Entonces hay un saldo a favor de 3, 4, 5, 10 millones, lo que sea. Usted dice, tengo 7 millones, voy a reclamarlos. Entonces va y lo reclama. Entonces allá se lo liquida y se lo entrega. Pero usted queda en la mira. Hombre, usted reclamó la plata. Hay que investiguémoslo. Entonces viene esa investigación, entonces es donde la persona acaba. O no le va bien en la investigación, entonces es decir, le investigan a ver qué hizo mal hecho y por el derecho de lo cobra. Bueno. No sé qué hay de cierto en eso. Listo. Entonces antes de empezar con el tema del formulario 210, madre, son las 11:30. Bueno,
Vamos a hablar de precisamente eso, porque resulta que también hay muchos tabús y muchos mitos que se hablan con referencia no solamente al saldo a favor, sino también con los saldos a pagar. Y lo primero que les voy a decir es que pagar no te exonera de que te fiscalicen. O sea, pagar no te libra de eso. También te pueden fiscalizar, te pueden hacer revisiones, te pueden hacer, digamos, validaciones que definan que en efecto tú presentaste correctamente, ¿sí? Lo primero. Lo segundo, cuando uno tiene un saldo a favor y toma la decisión de solicitarlo, en efecto usted sí le dice a la DIAN, DIAN, usted me dio una plata, ¿me la puede devolver por favor? Y siquiera venga y revíseme que es que yo estoy al día y todo está correcto. Pero para caer en los programas de fiscalización es al azar. ¿Listo? Entonces, digamos que pedirlo no te impide a que estés ausente de una posible fiscalización. Por supuesto, antes pedirlo hace no que estemos en la mira, sino que puede caer en otros programas de solicitudes de devoluciones que son menos personas las que lo piden. Entonces, cuando lo piden, pues uno va a verificar de que sí esté correcto. ¿Listo? O insisto, pagar tampoco te exonera que puedas entrar también en programas de auditorías y revisiones. Tercero, usted puede tener el saldo a favor y ya con el saldo a favor 10 años. Usted puede entrar en programas de auditoría porque usted nunca lo reclamó. Entonces, el mensaje que les trato de decir en este momento es hagamos simplemente las cosas bien. Y que si hay necesidad de solicitar el saldo a favor, con todo gusto hacerlo, porque uno no puede tener, digamos, como esa carencia de información, de que los soportes no estén, de que estoy declarando lo que no es, no, yo siempre declaro lo que es, y si tengo que hacer estrategias las hago y organizo y todo, y estoy tranquilo, y si te dice quedó plata, venga, devuélvame. Aquí antes inclusive se han tratado de adelantar temas de devoluciones automáticas, que es muy difícil porque el Estado siempre necesita plata. Entonces, pero se ha tratado de automatizar, digamos, este tema de devoluciones de hace mucho rato y se ha estado tratando de lograr. Pero usted en Estados Unidos, usted le llega el cheque, usted declaró al mesecito le llega el cheque, mire, esos son tus taxes a favor. En España también le llega el cheque. Aquí es donde uno tiene problemas por solicitarlo. Pero es que también es porque hay mucha corrupción. Entonces llega acá, usted pidió un saldo a favor, pero con puros proveedores ficticios. Usted pidió el saldo a favor porque se inventó las retenciones en la fuente. Usted pidió el saldo a favor porque los anticipos que declaró los declaró de manera incorrecta, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice, no, y el contador que te dice no lo pidas es porque hizo alguna cosa mal, con toda seguridad. Es una idea, a propósito de esos saldos a favor, uno los tiene que declarar como una cuenta por cobrar si tengo 4 millones o 10 como Oscar, que tiene muchos. Entonces, en la declaración de este año dice, cuenta por cobrar esos 10 millones. A la DIAN. A la DIAN. Y si se los devuelve la DIAN, después los declara como un ingreso. No. Ya no. No, ya lo cobraste. Okay. Es un pagaré, pues decir de alguna manera, ¿cierto? Es un pagaré, un cheque que usted tenía con la DIAN, usted lo cambió. ¿A cambio de qué? De plata. Muy bien. O de TIDIS, que también puede ser otra cosa. Cuando supera, pues digamos, una cierta cantidad de dinero y saldo a favor, no te devuelven plata, sino que te devuelven un derecho. Y ese derecho solamente sirve para pagar impuestos o negociarlos con el banco. Que fueron años. ¿Cuánto tiempo puede durar ese salvador? ¿Hasta cuánto se puede dejar? ¿O en qué? Muy bien. Imputar el saldo a favor, o sea, arrastrarlo, se puede hacer todas las veces que usted quiera, ¿cierto? Hasta la última declaración que uno puede llegar a presentar. La posibilidad de solicitarlo está solamente con 2 años posterior a la fecha de la última presentación a la que vas a solicitar. Entonces, por decir cualquier cosa, tú vas a solicitar el año 2025, ¿cierto? Que lo presentaste en el 2026. Tienes hasta el 2028 para presentar la solicitud de saldo a favor. Pero entonces, si lo vas a presentar, tienes que dejar de imputar, ¿cierto? O sea, yo ya lo voy a presentar acá y no puedo seguir aumentando el saldo a favor porque lo estoy pidiendo. Porque eso empieza de cero. Exactamente. Ah, pero ya en esos 2 años, ya, es decir, ya tiene que quedar ahí, ya. Sí, sí, si usted no lo pide en ese tiempo, lo pierde. Sí. Así es. Listo, entonces, información entonces del formulario. Entonces, la primera instancia, los datos del declarante. Aquí prácticamente es muy probable que no tengamos errores porque cada uno de nosotros se loguea ante la DIAN.
¿cierto? Entonces entra en el root con su clave, con su cédula y se loguea y aparece la información, por supuesto, de cada uno de nosotros, pero pues no queda más que verificar, ¿cierto? Datos del patrimonio, entonces la información del patrimonio, de las deudas a diciembre 31, saldos de los inmuebles, que aquí también hay una pregunta muy importante, a veces el contador o el asesor te dice, oiga, ¿y por cuál valor declaro? El comercial, el avalúo catastral, el autoavalúo, con el que pago el impuesto, la valoración que me dio un amigo, el de Fonvalmed, ¿de dónde? ¿Cuál declaro? Rápidamente les digo, son 3 formas de declarar el activo. 1, valor de la compra, ¿cierto? O sea, con el que yo fui a la constructora y compré el inmueble, ese valor de compra se puede estimar como valor, digamos, fiscal. Sin actualizarlo nunca. El valor de la compra. Si usted lo quiere dejar así con el valor de la compra, esa es una decisión que su tributarista o su asesor pues le va a decir. 2, el avalúo catastral. Usted puede decir que yo no lo quiero declarar por el valor de compra, lo quiero declarar por el avalúo catastral, y eso se consolida también como valor fiscal. Y este sí permite reajustes, ¿cierto? Todos los años la DIAN saca un decreto que dice, vea, ya su casa no vale 100 pesos, vale 100 pesos más 4%, es muy cercano al IPC, ¿cierto? Entonces esas son, digamos, como las condiciones. Y tercero, el autoavalúo. Yo puedo decirle a la entidad Agustín Codazzi, que es la entidad pues que obviamente hace los temas de evaluación, señores Agustín Codazzi, mi apartamento ya no vale 100, vale 500, por favor me actualizan mi valor, y ellos te actualizan el predial y por supuesto también te vale como valor fiscal, listo, y ahí no hay rentas por comparación patrimonial, de lo que hablamos ahorita, de cómo me creció el patrimonio, no existe cuando hay valorizaciones, listo, para que lo tengamos en cuenta también. Cédula general, entonces los 3 bloques pues que ya habíamos mencionado, pensiones y de dividendos igual, y llegamos entonces a una importante, y es que se maneja parte de lo que se considera ganancias ocasionales. ¿Qué son ganancias ocasionales? Es todos aquellos ingresos que no se derivan del flujo o la actividad económica a la que yo me dedico, ¿cierto? O que cumplan unas condiciones puntuales. Por ejemplo, yo tengo un activo por más de 2 años. Ya no entra en la cédula de renta no laboral el ingreso, sino que entra en la ganancia ocasional. Y la tarifa del impuesto es, por supuesto, menor. Tengo un vehículo por más de 2 años, entra en ganancia ocasional. Aunque normalmente uno del vehículo no le gana, uno del vehículo le pierde, ¿cierto? Pero se entra, digamos la información en la parte de la sección de las ganancias ocasionales. Juan José, que se ganó la lotería, ganancia ocasional. Rifas, juegos y espectáculos, ganancia ocasional. ¿Listo? Herencias, legados, ganancia ocasional. ¿Cierto? Yo no me dedico a recibir legados, por ejemplo. Ese tipo de cosas ocurre dentro de esta información. También que es importante, hay un formatico adicional de las personas, insisto, como las de Ana María, que tienen ingresos de más de 45.000 VTs, que son casi 3.000 millones de pesos, alrededor de 3.000 millones de pesos, que son los ingresos de Ana, tienen que hacer un formato adicional que se llama formato 2517. Es la explicación a detalle de todas las operaciones que tuve dentro del año, similar a una información exógena en unos datos, pues, y en unos prevalidadores de la DIAN, se hace esta información para poder llegar a presentar mi declaración de renta. Sin esto no lo puedo presentar. Según el inquietud con respecto a la ganancia ocasional, Sí, referente a las rifas o loterías. sí, señor. Ejemplo, la Lotería de Medellín dice que la rifa es de 16.000 millones. Sí, señor. Una persona se gana el mayor. Sí. No le entregan eso porque le deducen un porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje? El 20%. Listo. Es una especie de impuesto. Sí. Pues, el año entrante, yo puedo declarar, pues, cuando vaya a declarar, yo tengo que poner que me gané la lotería este año. Por supuesto. Medellín. Y tengo que pagar otra vez más impuestos. O sea, No, señor. ya me dedujeron lo del 20%. Muy buena pregunta. Pues realmente resulta que muy importante. Les voy a contar algo. Y resulta que a ustedes cuando le pagan salarios, le pueden hacer retención en la fuente. A ustedes cuando le pagan los arriendos, le hacen retención en la fuente.
a ustedes cuando se ganen el chance, cuando usted se gane la Lotería de Medellín, o si ya no sé si se la ganó pues este año, pues por eso me está dando la pregunta, también le hacen una retención en la fuente, por distintos porcentajes. Y resulta que la retención en la fuente no es más que un mecanismo anticipado del recaudo del impuesto. Por tanto, en el momento en el que usted presente la declaración de renta, usted se va a llevar a su favor todas las retenciones en la fuente que le practicaron, entre ellas la de la posible rifa del municipio, de la Lotería de Medellín. Lo que quiere decir entonces que cuando yo presente la declaración de renta, presento el ingreso, lo depuro y me va a dar un pago exactamente igual al 20% que usted le retuvieron. Entonces la liquidación privada queda en cero, porque el impuesto fue 20% y la retención fue 20%, el total del pago es cero. Eso es lo que buscan las retenciones en la fuente, anticipar como mecanismo de recaudo por derecha a la DIAN, digamos, el dinero que se va a tener en este caso. Y esto pasó mucho, si no sé si ustedes recuerdan, el gobierno Petro, entonces el año pasado hizo un cambio en las tarifas de retención en la fuente, y todos estuvimos súper pues, condicionados porque pues, había que pagar mucha plata en retenciones en la fuente, y las empresas lo vivimos mucho. ¿Qué ocurre? Que todas esas empresas que presentaron renta ahorita en mayo, un montón de saldos a favor, porque se retuvo más de lo que la empresa se ganaba. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo? Anticipó el impuesto porque necesitaba la plata, pago unas cosas, y ahora todos están a favor, y ahora para que devuelvan, eso es un problema. Pero igual pues se puede generar pues como las cosas. ¿Listo? A ver si puedo hacer una preguntita. Cuéntame, claro que sí. Mira, es que con este tema de las ganancias ocasionales yo tengo una inquietud, y es lo siguiente. Mi caso es este. Mis padres fallecieron y ellos tenían un fideicomiso, y ese fideicomiso se hizo efectivo en el 2025. Por el solo hecho de yo haber recibido ese bien, debo pagar ganancia ocasional por lo siguiente. Ese bien ahí mismo se vendió. O sea, mi hermana me compró el pedazo del apartamento de mi papá y mi mamá. Entonces, él no estuvo los 2 años en cabeza mía. Entonces, esa es la inquietud que tengo. Si hay que pagar ganancia ocasional únicamente por haber recibido ese fideicomiso, o si tengo que pagar la ganancia ocasional siempre y cuando no hubieran pasado 2 años de que se hubiese vendido. Ok, listo, perfecto. ¿Todos entendieron la pregunta? Muy bien. A ver, trato de hacer como una pequeña explicación de la pregunta. Ella tenía en cabeza de la mamá un fideicomiso, y pues la mamá fallece y se lo deja a ella como herencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues ese fideicomiso estaba representado en unos inmuebles, y esos inmuebles ella los vendió a sus hermanos, a X personas. ¿Listo? Ella pregunta entonces cómo juega la ganancia ocasional ahí. ¿Listo? Ahora, hay que entender... ¿Cuál era tu nombre? Marta. María Clara. Hay que entender, doña María Clara, entonces, que aquí hay dos situaciones tributariamente especiales que hay que entender, ¿cierto? Y que hay que analizar. Lo primero es que el momento de la obtención del fideicomiso está pues obviamente en calidad de herencia o legado, y lo que tiene que entenderse allí es que eso se mira de manera independiente. Entonces, tu ganancia ocasional está basada en la obtención de ese fideicomiso, o en cómo llega ese fideicomiso, que hay que tener en cuenta, y aquí es un aspecto bastante importante, y es que cuando son herencias o legados, hay una parte que es exenta de lo que estoy recibiendo. Esto está en los artículos 300 al 315 del Estatuto Tributario. Y pues no me extiendo mucho más en ganancia ocasional, porque realmente es un mundo totalmente distinto en el proceso, pues digamos, de la parte del entendimiento de las rentas. Pero te puedo decir, es que tuviste un momento uno, que es cuando te llega ese fideicomiso, se encuentra una herencia o legado, hay unas rentas exentas que puedes llegar allí a entender, y lo que te quede o lo que exceda esas limitaciones es lo que vas a pagar de ganancia ocasional. Ahora, tú lo que obtienes es unos inmuebles o unos bienes, y esos bienes los vas a vender. Entonces, en este caso ya no sería ganancia ocasional, sino que sería lo que estuvimos hablando en la cédula general como rentas no laborales, ¿sí?
Entonces, lo que tengo de venta de inmuebles menores a 2 años, yo me ingreso a rentas no laborales ese ingreso y esa utilidad. ¿Qué pasa, mi querida María? Tienes allí también un costo fiscal ya reconocido por el momento 1 de la ganancia ocasional. O sea que puedes depurar todavía más, inclusive ese ingreso. Mejor dicho, su caso es muy chévere y muy interesante, pero realmente es una sola ganancia ocasional y una renta por la parte de la cédula general. Muy bien. Muchas gracias. Listo, con muchísimo gusto. Bueno, entonces, errores comunes de un formulario 210, tomarse más del 100% de la medicina prepagada. Por supuesto, también declarar solamente un certificado de ingresos y retenciones y no la totalidad, porque a veces uno dice, ¿los otros dónde están? Bueno, eso pasa mucho y eso es muy importante. Ventas de activos o cuentas en el exterior. Muchachos, hay que tratar de declararlas. Adicional a esto, es muy importante también tener en cuenta de que en la parte de la declaración de renta no es la única obligación que se da por tener, digamos, patrimonio. Hay 2 obligaciones adicionales. Juan José, que declara impuesto al patrimonio, y Ana, que declara activos en el exterior. Ambas declaraciones tienen un vencimiento especial. Activos en el exterior se vence con la declaración de renta, y el impuesto al patrimonio pues tiene también un calendario desde mayo y otros por allá en octubre. ¿Listo? Más de 3.000 millones de pesos de patrimonio líquido, o sea, después de deudas. Y ahí se te hace obligatoria al impuesto al patrimonio. Y los activos en el exterior sí está muy bajito, está apenas como a 45 millones de pesos por fuera del país. Hay que identificarlo y hay que presentar declaración de activos en el exterior. Entonces, no solamente dejar que el contador, por los dólares que tengo afuera, por la casa que tengo en Miami, Ana que tiene en Boca Ratón, o sea, no pueden dejar de colocar esos activos tanto en su declaración de renta y su patrimonio, como también en la declaración de activos en el exterior. Recuerden que cuando entramos con el gobierno Santos a la OCDE, hay un traslado de información y de cooperación de datos entre países, entonces también todo el mundo sabe realmente lo que ustedes tienen afuera. ¿Listo? Sigue, hijo. Listo. ¿Esto fue? Una preguntita. Sí, señor. Vamos a hacer unas sesioncitas de preguntitas. No sé si ahora, antes lo hacía, le colocaba a uno una declaración de renta sugerida. Sí. Sí, señor. ¿Usted qué opinión tiene acerca de eso? Bueno, muy bien. Hay 2 realmente ayudas que se tienen con la declaración de renta. Hay un programa que se llama Ayuda Renta, ¿cierto? Y que pues es básicamente un sistema que tiene la DIAN para poder hacer usted mismo la declaración de renta. La DIAN y pues realmente todos los gobiernos han tratado de decir de que usted mismo puede hacer su declaración de renta, ¿cierto? Y se escudan pues digamos como en esa actividad. Sin embargo, siempre se requiere análisis, siempre se requiere algunos temas puntuales que realmente ni a la ayuda renta ni en la declaración sugerida lo tienen. Hay otros temas también que en la declaración sugerida se omiten. Por ejemplo, si yo tengo una deuda con don Iván, ¿quién va a saber que tiene la deuda? Si eso no está electrónico, eso no está... Entonces hay muchas cosas que no se tienen allí en cuenta. Y también usted puede tener de otra ayuda adicional la información exógena, que es la información que reportan los terceros, las empresas hacia uno, para comparar qué documento le falta, que si está pues obviamente todo bien registrado y ese tipo de cosas. Entonces, mi opinión es que sirve como instructivo, pero realmente... No se estoy omitiendo nada. Exacto. Exacto. Porque siempre hay errores en la exógena Muchísimos. y en la sugerida también. Igualmente, así es. Pero no se va a dar fila, por ejemplo, con lo de la factura electrónica. Ah, sí. Total. Sí, para eso le necesitan agarrar tu dental. Para que mucha gente no iba a dar los impuestos. Sí, que de alguna manera pues se tenga alguna especie de control, pero es eso. Igualmente, don Iván, nosotros les vamos a compartir un casito práctico en Excel, con formulitas, con cositas, para que entiendan que todo lo que estamos hablando acá, pues cómo se diligencia, pues cierto, y que vuelvan también, insisto, a calificar al contador, a calificar al asesor tributario, a ver si está haciendo pues obviamente todas las cosas en debida forma. Decías al principio que algo que me parece a mí muy importante es entender lo que está pasando, pues lo que uno está declarando. Uno pasa toda la información y confía ciegamente
pues en el contador, porque afortunadamente pues es de confianza y toda la cosa. Pero tan bueno uno poder entender Claro, todo ese resultado, pues, tener una mayor comprensión. total. Y ese es el objetivo. Sí. Así es. ¿No hay tiempo por eso? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cuál es tu nombre? Ángela María Moreno. Claro, doña Ángela. Gracias. Tenía entendido que los beneficios de deducción por personas a cargo, dependientes, eran dos. Uno es el 10% de los ingresos laborales y el otro es 72 VT por cada dependiente, hasta 4, ¿correcto? Correcto. Entiendo que pueden coexistir porque hubo de pronto una recompilación de normas de la DIAN hace un par de años o algo así, en que eso quedó como pendiente. Entonces hoy por hoy muchos contadores utilizan ambas deducciones, ambos beneficios. Digamos que la utilidad y el espíritu de la norma está realmente para que usted escoja una de las dos, de acuerdo pues a la estrategia tributaria. Se pueden asumir riesgos y tomar pues digamos las dos coexistentemente digamos en su declaración de renta, pero está pues también ligado a los límites que hablábamos ahorita del 40%, porque como te decía, si eras empleada y tienes un 25% de renta exenta ya por solamente ser empleado, pues entonces incluirle un 10% de dependiente, pues cómo afectará pues en ello, ¿cierto? Porque también para que corriera el riesgo, si quizás de pronto ya los valores de las deducciones y la renta exenta ya te limitan y te colocan un valor que excede la limitación. Entonces, muy probablemente pueda llegar a ser ese caso, pero pues son riesgos que se pueden interpretar, ¿sí? Finalmente la norma es taxativa, pero opera de pleno derecho por parte del declarante. Entonces, digamos que es una decisión, por supuesto, tuya como contribuyente y que el contador te la pueda justificar, porque entonces llega una fiscalización y hay que hacer, digamos, un entendimiento del por qué se tomó eso, pues hay que tener un concepto tributario, un análisis, digamos, de la declaración y el por qué tomó pues esa decisión o por qué toman esa decisión. Eso es muy importante. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, pues en la firma, nosotros normalmente hacemos conceptos tributarios cuando tomamos un caso, digamos, de decisiones importantes, porque en el momento en el que llegue una fiscalización, nosotros no los podemos dejar solos a ustedes, y entonces entenderlos puede llegar a ocasionar pues posibles sanciones que hay que aplicar y que por supuesto hay que discutir. Ok, muchas gracias. Con gusto. Tengo otra pregunta que puede ser un poquito enredada, es en relación con las cesantías. Sí. Por ahí, como en el año 2016 hubo un cambio. Antes las cesantías no se llevaban al patrimonio, después del 2016, es decir, a partir de 2017 sí se llevan al patrimonio porque le descuentan a uno. Y se dice que aquellas cesantías que uno acumuló hasta el 2017, si todavía las tiene y las va a retirar desde el fondo, las debe declarar como ingresos laborales. En el caso nuestro como pensionados, pues no, eso como que no suena bien porque declaramos en la cédula de pensiones, entonces tendríamos, si vamos a retirar de esas cesantías, tendríamos que declarar en la cédula de rentas de trabajo. Porque ahí también hay una parte que es exenta, y esa exención se determina dependiendo del promedio de los últimos 6 meses de salario que uno recibió. Así es. Entonces, en ese caso de pensionados, que ya llevamos un poco de tiempo, yo llevo ya como 25 años pensionado, si uno tiene que remitir allá a calcular el promedio de los últimos salarios que uno recibió, ¿cómo se determina eso? El promedio se determina con los últimos 12 meses de salario, que en este caso, para efectos del entendimiento, va a ser una mesada pensional, ¿cierto? O sea, ¿qué ocurre? Y es que realmente lo que tú dices es cierto y realmente es enredado. Antes del 2016, las cesantías no se consideraban patrimonio. Y al no considerarse patrimonio, pues yo no tengo una cuenta por cobrar. Entonces, cuando me ingresa esa plata, pues es como que me apareció, ¿cierto? Entonces,
ahí se hace un reconocimiento, pues la norma establece, venga, vamos a ser justos con todas esas personas que tenían ese ingreso antes del 2016, pendiente por legalizar o pendiente digamos, como de soportar en su declaración de renta, cuando me lo reporte, yo le voy a colocar esta renta exenta de acuerdo al promedio que estoy recibiendo. Normalmente, como insisto, es la última mesada pensional o el último salario con el que le consignaron a usted las cesantías, que también eso se lo entregan. Normalmente el último salario es el más alto, entonces las cesantías que venían acumuladas, a menos de que sea pues de la otra ley que sumaba los intereses y generaba pues digamos mayor patrimonio, eso genera una renta exenta sin límites. En el formulario yo sí coloco eso en rentas de trabajo, pero le digo que la renta, pues cuando usted entra a la DIAN hay unas preguntitas que le hace la norma, y esas preguntitas usted le dice, ¿tuve cesantías pagadas antes del 2016? Y usted le dice que sí, y le deshabilita los límites. Entonces usted puede llegar a colocar que el 100% inclusive puede llegar a ser renta exenta, pero sí no me las tiene que colocar como ingreso. Pero bueno, porque también pregunta, cuando eso sucede, diga el promedio de los últimos 6 meses, el promedio de vengado. Sí, pero es cuando tiene salario, ¿cierto? O sea, cuando hay un salario ya establecido, pero en este caso, pues en tu posición, pues como tal, no hay salario. Entonces, tú tomas el de la pensión o tomas el del último salario con el que te consignaron las cesantías. ¿Qué hace entonces la diferencia? El valor con lo que vas a calcular, claro, es mucho el que sea mayor. Porque normalmente cuando uno se retira de la empresa, a uno le liquidan muchas cosas, entonces ese promedio sube mucho. Sí, claro. Sube mucho y la exención, por supuesto, va a ser menor. Así es. Pero si uno toma ese punto que estás diciendo que para mí es novedoso, no, ponga ahí la pensión que está recibiendo actualmente, el promedio es. Es más bajito, entonces le queda a uno mayor exención. ¿Cuál ha sido la recomendación que me han dado a mí? Es caso particular. Es que no vaya a retirar todas las cesantías que tiene acumuladas al 2016 en un solo año. Retíralos de a poquito, cada año de a un tanto, hasta que se le agote. Entonces... Sí, ahí si tú quieres hacer alguna inversión, algún tema, y entonces se pierde la oportunidad. No, pero con muchísimo gusto, si quiero, Iván, le comparte mi teléfono y lo miramos personalmente. Eso es muy importante hacer la gestión. Sí, muchas gracias. Listo, con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias al doctor Snyder Roldán y a la firma Stratop, obviamente a los acompañantes que vino Ana María y Juan José, por esta excelente presentación. Realmente pienso que sí es de mucha utilidad para todos nuestros asociados. De todas maneras, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, con mucho gusto.